Mi esposa me fue infiel y se excusa diciendo que solo fue una vez, así que tengo una aventura con su madre. Hola a todos, me llamo Gabriel y quiero compartir con ustedes mi historia, el matrimonio y la vida misma. La historia no es bonita, pero sí me enseñó lecciones importantes y creo que contarla me ayudará a seguir adelante. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Buenos Aires. Siempre fui un chico bastante tranquilo, más aficionado a los videojuegos y los libros que a salir de fiesta. Mi familia era de clase media, y mis padres me inculcaron desde pequeño valores como la honestidad, el trabajo duro y la lealtad. Recuerdo que pasaba las tardes con mi mejor amigo, Danilo, diseñando nuestros propios videojuegos. Desde ese entonces, sabía que mi camino estaba en la tecnología. Brenda, mi futura esposa, creció en el mismo pueblo que yo, pero nuestras infancias fueron muy diferentes. Mientras yo era un chico más introvertido, ella era lo opuesto, extrovertida, encantadora y siempre rodeada de amigos. Brenda tenía una familia mucho más acomodada que la mía. Su madre, Marta, era una empresaria de éxito que dirigía su propia agencia de bienes raíces. De su padre no sé mucho, era un hombre distante que trabajaba en el extranjero la mayor parte del tiempo. Nuestras vidas no se cruzaron realmente hasta que fuimos adultos jóvenes, aunque nos conocíamos de vista desde la secundaria. Pero desde el momento en que nos reencontramos en una fiesta de la universidad, algo entre nosotros hizo clic. Brenda y yo comenzamos a salir poco después de aquella fiesta. Lo nuestro fue intenso y apasionado desde el principio. Ella me encantaba, me desafiaba de formas en las que no había experimentado antes. Brenda tenía ese carisma que hacía que todo el mundo quisiera estar a su alrededor, y yo caí bajo su hechizo muy rápido. En menos de un año ya estábamos hablando de matrimonio. Nunca pensé que algo podría ir mal. Me enamoré de ella porque parecía ser todo lo que yo no era, segura, valiente, dispuesta a tomar riesgos. Y aunque nuestras personalidades eran diferentes, de alguna manera nos complementábamos. Brenda era mi primer amor verdadero, y pensaba que también sería el último. Nos casamos en una pequeña ceremonia, en el jardín de sus padres. Fue todo lo que había soñado, una tarde cálida de verano, con nuestros amigos y familiares presentes. Brenda parecía tan feliz ese día, y yo también. Pensaba que estaba en el mejor momento de mi vida. Al principio, nuestro matrimonio fue exactamente como lo había imaginado. Yo trabajaba como desarrollador de software en una empresa local, y Brenda había comenzado a trabajar en la agencia de bienes raíces de su madre. Aunque ella tenía horarios más irregulares, nuestra relación parecía funcionar bien. Teníamos nuestros desacuerdos, claro, pero siempre logramos resolverlos. O al menos eso creía yo. No fue hasta un año después de casarnos que noté algo extraño. Brenda comenzó a estar más distante. Las reuniones de trabajo se volvieron más frecuentes, y aunque siempre confié en ella, una sensación incómoda comenzó a instalarse en el fondo de mi mente. Me repetía a mí mismo que estaba exagerando, que Brenda era fiel y que todo estaba bien, pero no podía deshacerme de esa sensación. A veces volvía tarde a casa, más tarde de lo habitual, y aunque me daba explicaciones vagas sobre reuniones que se habían extendido, algo no cuadraba. No quise confrontarla de inmediato, pensando que tal vez estaba siendo paranoico, pero las dudas empezaban a crecer. El día que descubrí la infidelidad fue devastador. Brenda había dejado su teléfono en la sala mientras estaba en la ducha, y, por casualidad, vi una notificación de un mensaje de texto que parecía demasiado íntimo para ser de un colega de trabajo. Mi corazón comenzó a latir rápido, y contra mi mejor juicio, desbloqueé el teléfono. Lo que leí me dejó paralizado. Lo de anoche fue increíble. No puedo esperar para verte de nuevo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. En ese momento, todo cambió. La Brenda que conocía, la mujer con la que había compartido mis sueños y esperanzas, había roto algo que no podía repararse fácilmente. Cuando Brenda salió del baño, la confronté con el teléfono en la mano. Leí el mensaje en voz alta y le pregunté qué significaba. Al principio, intentó negarlo, pero luego, al ver que no tenía salida, lo admitió. Sí, me había sido infiel, pero según ella, solo fue una vez y no significaba nada. Me dijo que había sido un error, un momento de debilidad, y que no tenía intención de dejarme ni de que nuestro matrimonio terminara. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mientras Brenda me pedía que lo olvidara, que no le diera tanta importancia, una ira silenciosa comenzaba a crecer dentro de mí.
Aunque Brenda insistía en que la infidelidad no era razón suficiente para divorciarnos, yo no podía simplemente olvidar lo que había hecho. No podía confiar en ella de la misma manera. Todas las noches, mientras trataba de dormir, las imágenes de ella con otro hombre invadían mi mente. Intenté seguir con mi vida, intenté no pensar en ello, pero la furia no desaparecía. Brenda, por otro lado, parecía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Salía con sus amigos, iba a trabajar como siempre, y yo me encontraba cada vez más atrapado en mi propio resentimiento. Fue en una noche de desesperación cuando llamé a Danilo, mi mejor amigo desde la infancia. Le conté lo que había pasado, y su respuesta fue directa: Gabriel, no puedes seguir así. Si no puedes perdonarla, tienes que salir de esa relación. Pero hazlo con cuidado, no dejes que se entere de tus planes. Danilo, siendo el pragmático que siempre ha sido, me ayudó a contactar a un abogado discretamente. Comenzamos a preparar los papeles del divorcio en secreto. Brenda no tenía idea de lo que estaba pasando, y yo seguía comportándome como siempre para no levantar sospechas. Durante ese tiempo, sorprendentemente, encontré un aliado en la madre de Brenda, Marta. Ella sabía que algo no estaba bien en nuestro matrimonio, aunque nunca le di detalles. Marta siempre me trató con cariño y respeto, y aunque no era muy cercana a su propia hija, parecía simpatizar más conmigo. Un día, cuando nos encontramos por casualidad en una cafetería, Marta me preguntó cómo estaba. Le conté, sin entrar en detalles, que Brenda y yo estábamos pasando por un momento difícil. Para mi sorpresa, Marta me ofreció su apoyo. Me dijo que la vida a veces es complicada y que, pase lo que pase, yo siempre podría contar con ella. Con el tiempo, mi relación con Marta se volvió más cercana. Empezamos a vernos con más frecuencia, y nuestras conversaciones, al principio inofensivas, empezaron a adquirir un tono más personal. Marta, aunque mayor que Brenda, era una mujer atractiva y muy inteligente. Su calma y sabiduría me ayudaron a sobrellevar el caos interno que sentía, y no puedo mentir, me sentí atraído por ella de una forma que jamás habría imaginado. Lo que comenzó como una simple charla de consuelo se convirtió en algo más físico. Una noche, después de unas copas de vino, nos dejamos llevar por la situación. Había algo liberador en ello, como si de alguna manera estuviera recuperando el control sobre mi vida. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero en ese momento, no me importaba. No pasó mucho tiempo antes de que Brenda se enterara. El día que descubrió lo que había estado haciendo con su madre, fue el día en que todo estalló. Me enfrentó furiosa, con lágrimas en los ojos, gritándome que la había humillado de la peor manera posible. Me acusó de ser peor que ella, de haber destruido nuestra relación y su familia. Yo, por otro lado, ya estaba emocionalmente desconectado de Brenda. No sentía ningún remordimiento. Durante años, había acumulado tanta ira y resentimiento que, en cierto modo, verla sufrir me daba una retorcida sensación de justicia. Brenda no iba a dejar que todo terminara sin luchar. Me llevó a juicio, intentando obtener algún tipo de compensación económica o castigo por lo que había hecho. Fue un proceso agotador, pero al final, el tribunal estuvo de mi lado. El hecho de que ella había sido la infiel primero fue clave en la decisión del juez, y no tuvo derecho a nada de lo que pedía. Después del juicio, finalmente pude cerrar ese capítulo de mi vida. Después de ganar el juicio y finalmente cerrar el capítulo con Brenda, me di cuenta de algo inquietante: aunque había ganado, me sentía vacío. La venganza, que en su momento me había dado una satisfacción pasajera, dejó un sabor amargo en mi vida. Había destruido lo que alguna vez fue mi matrimonio y dañado irreversiblemente mi relación con Brenda y su familia. Aunque ella me había traicionado primero, sabía que mi respuesta había sido extrema. Pasé varios meses intentando encontrar sentido a todo lo que había ocurrido. Me sumergí en mi trabajo como desarrollador de software y en los videojuegos, los únicos refugios que parecían darme algo de paz. Danilo, como siempre, estuvo ahí para apoyarme, pero incluso él comenzó a preocuparse por mi aislamiento. Sabía que no podía seguir así. Un día, mientras estaba en una conferencia de tecnología en Buenos Aires, conocí a Romina. Era diferente a cualquier persona que había conocido antes. Romina era una programadora talentosa, independiente, con un sentido del humor que me desarmó de inmediato. Nos conectamos de una forma que no esperaba. Ella no conocía mi pasado, ni yo el suyo, lo que hacía que cada conversación fuera fresca y llena de posibilidades. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional.
Hablábamos de proyectos, ideas tecnológicas y cómo mejorar nuestras habilidades. Pero con el tiempo, comenzamos a compartir más aspectos personales de nuestras vidas. Romina era una persona que irradiaba luz, y sin darme cuenta, empecé a sonreír más y a sentir que el peso de mi pasado se aligeraba. Romina y yo comenzamos a salir de manera informal. No quería apresurarme, sobre todo después de lo que había pasado con Brenda, pero algo en Romina me hacía sentir seguro. Con ella no había secretos, no había juegos. Nuestra relación era genuina y honesta, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Con el paso de los meses, Romina me ayudó a redescubrir partes de mí que había olvidado. Volví a disfrutar de mis viejos pasatiempos, como el senderismo y la lectura, y juntos descubrimos nuevos hobbies, como viajar y explorar la cocina gourmet. Nos complementábamos de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Un año después de que comenzara mi relación con Romina, mientras paseábamos por una feria local, me encontré inesperadamente con Brenda. No estaba sola. Llevaba de la mano a un niño pequeño, de no más de 2 años, fruto de una relación posterior que había tenido después de nuestro divorcio. Nos miramos por un momento, y supe que ese encuentro no sería fácil. Brenda parecía sorprendida, quizás incluso nerviosa, al verme con Romina. Nos acercamos a saludarnos de manera incómoda, y fue evidente que ella estaba atravesando un momento complicado. Unos días después de ese encuentro, Brenda me llamó. No lo esperaba, y mucho menos lo que vendría a continuación. En la llamada, me pidió perdón por todo lo que había pasado. Me dijo que, al ver cómo estaba rehaciendo mi vida, se había dado cuenta de que nunca debió haberme traicionado. Admitió que su vida no había sido fácil desde el divorcio y que su nueva relación, la que terminó con el nacimiento de su hijo, tampoco había funcionado. Brenda incluso llegó a pedirme una segunda oportunidad, pero para mí, esa puerta estaba completamente cerrada. No sentía odio ni rencor, pero sabía que volver con ella no era una opción. Le expliqué que había seguido adelante y que Romina era mi presente y mi futuro. Brenda, aunque claramente afectada, aceptó mi decisión. El tiempo pasó, y mi relación con Romina se fortaleció. Finalmente, decidimos casarnos en una ceremonia pequeña y sencilla, rodeados solo por nuestros amigos más cercanos y familiares. Fue un día lleno de amor y felicidad, completamente distinto a lo que había experimentado en mi primer matrimonio. En un gesto inesperado, decidí invitar a Brenda a la boda. Sabía que podía parecer extraño, pero sentía que era una forma de cerrar completamente el ciclo. Brenda asistió, y aunque su presencia era incómoda al principio, todo salió bien. No hubo resentimientos ni malas palabras, solo una aceptación mutua de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Después de casarnos, Romina y yo nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza, donde ambos podíamos trabajar en proyectos personales y disfrutar de la tranquilidad. Nuestro matrimonio era completamente diferente a lo que había vivido antes. Con Romina, todo era más fácil, más ligero. Había una confianza que nunca tuve con Brenda, y eso me permitió dejar atrás por completo el dolor y la desconfianza del pasado. No puedo dejar de mencionar a Danilo, quien fue mi roca durante todo este proceso. Seguimos siendo amigos cercanos, y él fue uno de los testigos de mi boda con Romina. Danilo también había encontrado el amor, y su vida parecía ir de maravilla. Me apoyó en todo momento, y a veces nos reíamos al recordar los tiempos difíciles que pasé. Su lealtad fue algo que siempre agradeceré. Unos meses después de la boda, Romina y yo decidimos hacer nuestro primer gran viaje juntos. Fuimos a Japón, un destino que siempre había sido un sueño para ambos. Durante ese viaje, nos sentimos más conectados que nunca. Caminamos por las calles de Tokio, nos perdimos en los templos de Kioto y disfrutamos de la serenidad de los jardines japoneses. Japón representó para mí el símbolo de un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas del pasado. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de cuánto he cambiado desde aquel primer día en que descubrí la infidelidad de Brenda. El dolor que una vez me consumió se convirtió en una lección de vida, una que me enseñó a valorar las relaciones auténticas y a nunca perderme en el resentimiento o la venganza. Romina ha sido mi compañera en esta nueva etapa, y juntos hemos construido una vida llena de amor, confianza y respeto. No es perfecta, pero es real, y eso es todo lo que siempre quise. La historia de mi vida no terminó con el divorcio, ni con la venganza, ni siquiera con el juicio que gané. Continuó con mi crecimiento personal, con la posibilidad de volver a creer en el amor y con la certeza de que las segundas oportunidades en la vida son reales,
pero deben ser buscadas con esfuerzo y paciencia.